En este segundo video te invito a que podamos compartir algo más del área de comunicaciones y lenguajes. Para esto tenemos presentados unas diapositivas creadas por Google. Mientras esperamos que se cargue, decirte que el proyecto educativo virtual lleva por título Estudio del razonamiento verbal por medio de la aplicación de herramientas virtuales. Hemos escogido este tema porque vemos que es muy importante en la formación de los estudiantes y como también es de interés de toda persona. Nuestro objetivo del proyecto es fortalecer la habilidad de análisis y síntesis y la capacidad de abstracción y sistematización por medio del estudio del razonamiento verbal y la aplicación de las herramientas virtuales en el curso de sexto secundaria. Es muy importante desarrollar estas actividades porque tenemos muchos recursos y herramientas virtuales de las cuales nos valdremos para desarrollar este proyecto. Vayamos definiendo qué se entiende por el razonamiento verbal. ¿No? Primeramente definiremos qué es razonamiento. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. En el caso del razonamiento verbal se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. Dicho esto, vamos a fundamentar esta parte con por qué es importante el estudio del razonamiento verbal. ¿No? La importancia que tiene el razonamiento verbal que en diversas facultades del mundo se proceden a realizar exámenes, pruebas con los que pueda valorarse la capacidad que tiene el estudiante en esta materia. Así dichos ejercicios suelen estar conformados por una primera prueba de redacción y por una segunda en la que los estudiantes deben responder a ciertas preguntas de respuestas de selección múltiple. ¿Cuáles son los contenidos que abarca el razonamiento verbal? El razonamiento verbal como disciplina está constituido por 5 temas que poseen principios, contenidos, características, objetivos y métodos propios. Dentro de los 5 contenidos que ya mencionamos están los sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas y la comprensión lectora. Como el contenido es un poco amplio, nosotros iremos desglosando poco a poco, ¿no? En este segundo video estaremos mencionando lo que son los sinónimos y los antónimos, de qué manera podemos responder al razonamiento verbal. Pero acá tenemos un enlace que nos direcciona para conocer un poquito más más que todo lo referente a lo que son los conceptos básicos de razonamiento verbal, de qué es un sinónimo, antónimo, todo eso podemos encontrar acá en esta página web y donde también encontraremos ejercicios, muchas actividades. No es una página en la que todos puedan ingresar. Entonces, como ya mencioné anteriormente, nos vamos a ir centrando a lo que son los sinónimos y antónimos. Para eso iremos explicando qué son los sinónimos y antónimos. Cuando hablamos de sinónimos y antónimos, ¿no? Hacen que permitan manejar los significados y diferencias de dichas palabras, como también incrementan nuestro vocabulario. Si decimos sinónimos, se refiere a un significado de la palabra que tiene que ser parecido. Sinónimo quiere decir parecido o que tenga alguna semejanza en su semántica, en este caso en su significado. Y cuando hablamos de antónimos es lo contrario, ¿no? Con un ejemplo sencillo podemos decir el antónimo de bajo es alto, ¿no? Entonces, pero en nuestro idioma tenemos una infinidad de palabras de las cuales desconocemos algunas su significado, lo que hace difícil comprender estos términos de sinónimos y antónimos. No podemos buscar el significado si no conocemos semánticamente el significado de cada palabra.
¿no? Entonces, vayamos al primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo en el que dice, ¿no? Encuentra el sinónimo de la siguiente palabra. La palabra que tenemos que buscar el sinónimo es complacencia. Tenemos cuatro opciones para elegir, ¿no? Una de ellas solamente es el sinónimo de esta palabra, la que más se asemeja, ¿no? Que tiene un significado parecido. Entonces, para resolver o para tener bien claro cómo resolver este, este razonamiento verbal, nos vamos a basar en dos pasos sencillos. El primer paso, ¿no?, es conocer y relacionar el significado de todas las palabras propuestas. En este caso iremos conociendo qué significa complacencia. Satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa. Y vayamos viendo también de las demás opciones, que es júbilo, viva alegría, especialmente la que se manifiesta con signos exteriores. Triunfo, victoria, acción y efecto de triunfar. Algarabía, gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. Fruición, voluntad, gusto o agrado. Entonces, ya tenemos ahí el significado de las palabras. Vayamos ahora al segundo paso, ¿no? Fundamentamos la respuesta. Una vez que hemos conocido el significado de todas las palabras, tenemos que relacionarlas entre sí. En este caso tenemos que buscar cuál se asemeja más a la palabra complacencia, ¿no?, que se refiere al estado de gozo o buena sensación producto de una acción o actividad. Entonces, eso lo vamos a aplicar en una oración sencilla, ¿no? El maestro evaluaba con mucha complacencia a su excelente estudiante. Entonces, en la oración hace referencia a la complacencia del maestro, ¿no? En este caso, el maestro está complacido con su estudiante, ¿no es cierto? Entonces, ahora veamos las demás opciones que dice, ¿no? Entre las alternativas, las palabras que pertenecen al mismo campo semántico y presentan mayor proximidad en su significado son júbilo y fruición. Esas dos palabras se asemejan más a lo que es la complacencia. Sin embargo, dice, no, la complacencia es sobre todo interna y se relaciona al grado que experimentamos cuando algo sale como esperábamos. En tanto que el júbilo es alegría manifestada vivamente. Eso quiere decir que todos los signos de júbilo o alegría son emitidas externamente, o sea, hacia afuera, no es tanto subjetivo como la complacencia. Por consiguiente, la palabra de significado más parecido y de aplicación coincidente a la premisa es fruición. Para verificar la respuesta reemplazaremos esta palabra en la oración anterior. El maestro evaluaba con mucha fruición a su excelente estudiante. Si en la oración colocamos júbilo, ¿no?, el maestro evaluaba con mucha júbilo, ¿no?, o mucho júbilo a su excelente estudiante, entonces ahí la oración ya resulta un poco rara, ¿no? Ya no se siente ese tono coherente, porque ya dijimos que el júbilo está relacionado de manera externa. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. De esta manera se van analizando cada palabra que se nos presente al encontrar los sinónimos. Tenemos que aplicar los dos pasos sencillos, que uno es saber y conocer el significado de las palabras, ¿no?, y relacionarlas. Y el segundo paso es fundamentar, ¿no? Si elegimos una respuesta, ¿por qué estamos eligiendo esa respuesta? Entonces, esos son los dos pasos primordiales para poder responder. Eh, Veamos este otro enlace eh, en el cual también estaremos tocando otro ejemplo. Para eso estamos aplicando la herramienta Edpuzzle para que nos pueda facilitar la conexión, ¿no?, y comprender mejor los contenidos.
Está un poco lento el internet. Esperemos un rato, tengamos un poco de paciencia. Ahí está, ya está apareciendo el video seleccionado. Bueno, esta herramienta nos va a permitir un poquito interactuar, ¿no? Con la explicación que tenemos también sobre lo que es los sinónimos. Acá tenemos un ejemplo. Escuchemos el audio del video para poder conocer un poquito más y afianzar más nuestros conocimientos. Veamos qué cosa es inherente. Inherente, lo primero que tenemos, ¿qué cosa es inherente? Inherente, lo primero que tenemos que decir que es un adjetivo. Está un poco lento la reproducción del video, pero ahí nos está explicando o tenemos que encontrar el sinónimo de la palabra inherente y tenemos 5 opciones para poder elegir, ¿no? Y dar la respuesta. Una de las opciones es común. Lo primero que tenemos que decir que es un adjetivo. Ahora vamos con la palabra común, como hicimos en la categoría gramatical, pero vamos a hacer de forma rápida. Común, particular, individual, colectivo, grande, pequeño, es una cualidad, así que es un adjetivo también. Vayamos a ver la siguiente palabra, connatural, también es adjetivo. Vamos a la siguiente, oriundo, que significa que pertenece a un lugar propio, natural de un lugar. Ese también es un adjetivo. Muy bien, vayamos a la siguiente, singular, también es adjetivo. Vayamos a la siguiente, auténtico, también es adjetivo. Entonces no puedo eliminar. Muy bien, como todos son adjetivos, tengo que ir al significado propio de inherente. Inherente se refiere a aquello que por su naturaleza está se refiere a aquello que por su naturaleza está refiere a aquello que por su refiere a aquello que por su naturaleza está unido a otra cosa, es decir, inseparable. Entonces, inherente significa inseparable. Lo vamos a escribir aquí al costado. Ya sabemos que es adjetivo, significa inseparable. Muy bien. Ahora bien, veamos, como por ejemplo podríamos decir, la razón es inherente al ser humano, o sea, la razón es inseparable al ser humano, no se puede separar. ¿No? Por lo tanto, los sinónimos de ese vocablo, en referencia con la palabra propia, sería, primero tendríamos que ver a quién eliminamos, ¿no? Eliminaríamos a la palabra singular, que no es inherente. Ya está, la vamos a eliminar, la vamos a poner de esa forma. Eso amarillo significa que la estamos eliminando. O mejor, la borramos. Ya está, desapareció. Sigamos, ¿a quién más eliminamos? Auténtico, nada que ver. La eliminamos, así se trabaja, ¿de acuerdo? Común, nada que ver. Yo la elimino. Sigamos. Ahora, oriundo significa que pertenece, que forma parte, ¿no? De un lugar, pero específicamente de un lugar. La palabra connatural significa congénito, propio, inherente. Entonces tenemos nuestra respuesta que sería la letra B. Así es. Esta sería nuestra respuesta. De esa forma tenemos que trabajar. Elimino y al final me quedo con dos alternativas. Escribo al costado su categoría gramatical y su posible significado. ¿Listo? Ahora, melancolía es... Bueno, como hemos observado, ha ido primero explicando, ¿no? el significado de cada palabra, de manera gramatical también, ¿no? Seleccionó si es un adjetivo o es un sustantivo. Se puede analizar también de esa forma. Tenemos acá una actividad también, ¿no? Tenemos que encontrar el sinónimo de la palabra convicto, ¿no? Entonces, convicto significa que tiene probado legalmente un delito, aunque no lo haya confesado, ¿no? Ese es el significado semántico de la palabra convicto. Tenemos ahí 4 opciones.
Una de ellas es abrumado, acusado, culpable, convencido. Entonces tenemos que, eh, dentro de las opciones múltiples, tenemos que elegir cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante lo tenga en su pantalla, tiene también en la parte de reforzamiento el significado de cada una de esas palabras. Ahora mi internet está un poco lento, es por eso que no lo podemos apreciar. Está un poco lento el sistema, entonces ahí el estudiante tiene que responder una de estas opciones para poder valorar su conocimiento. Sigamos avanzando. Hicimos un ejemplo con los sinónimos. Ahora vayamos con un ejemplo sobre los antónimos, ¿no? Y se encuentra el antónimo de la siguiente palabra. La palabra es remisión, ¿no? Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco opciones ya para poder escoger qué es o cuál es su antónimo de remisión. Remisión es acción y efecto de perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Sanción, veamos qué dice sanción, pena que la ley establece para quien la infringe. Fijación, acción y efecto de asegurar un cuerpo en otro. Adhesión, acción y efecto de unirse o convenir en un dictamen. Implantación significa acción y efecto de plantar, injertar o encajar. Arraigamiento, acción y efecto de echar o criar raíces. Entonces, en el paso 1 ya hemos conocido el significado de cada una de ellas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ahora relacionarlas, ¿no? ¿Qué relación antónima tiene con la remisión? Antónimo no olvidemos que es lo contrario, ¿no? Entonces, vayamos avanzando. En el paso 2 tenemos la remisión hace alusión a un efecto de la piedad, porque se refiere a una decisión con cierta autoridad de quien tiene la facultad de castigar una falta o delito y también de imponer alguna carga u obligación. Lo contrario de decidir la remisión para un delincuente sería decidir la sanción para el delincuente. La palabra implantación se refiere o refiérese sobre todo al acto de establecer algo en un determinado medio y su antónimo sería abolición. El vocablo adhesión alude al acto de unirse un elemento con otro, mientras que la fijación es un término que indica asegurar la preservación o conservación de un elemento en otro. Por lo tanto, lo contrario de llevar a cabo la remisión a los criminales sería imponer la sanción a los criminales. Entonces, la respuesta en este caso sería el primero, ¿no? La primera propuesta que es, eh, vayamos arriba, que es sanción. En este caso, vamos a corregir. Eh, Hubo un error acá. Está un poco lento. No estamos con mouse, pero enseguida lo corregimos, que es el inciso A. ¿Cierto? Fijación es en todo caso el inciso B. Adhesión corresponde al inciso C. Implantación es el inciso D.
arraigamiento es el inciso E. Entonces la respuesta o el antónimo de la palabra remisión no es, está la palabra sanción, el inciso A. De esta manera tenemos que ir resolviendo las demás actividades que tenemos propuestas en el en nuestro en nuestra plataforma virtual, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ir estableciendo la palabra sanción como antónimo de la palabra remisión. Vamos a hacer clic acá, donde nos dice, o donde nos lleva el enlace, que también entre las opciones tenemos voluble, vacuo, insustancial, impertinente, frío, ¿no? Tenemos esas opciones para que el estudiante pueda elegir y dar su respuesta correcta. Cada pregunta de los sinónimos tiene una ponderación de 20 puntos. Aquí tenemos otros sinónimos, son 3 sinónimos que estamos poniendo a prueba para el estudiante. El estudiante debe buscar el sinónimo de la palabra inquirir. Será tal vez inculcar, sospechar, vaticinar, investigar, observar. Bueno, tiene que elegir de acuerdo al significado que vaya encontrando de cada una de esas palabras. Vayamos a los antónimos. El antónimo de la palabra explícito será irreal, concreto, ideal, oculto, tácito. Recordemos que antónimo quiere decir lo contrario, ¿no? Lo contrario de explícito, ¿no? Ahí tenemos las opciones correspondientes para que el estudiante pueda elegir, ¿no? Y los antónimos tienen un puntaje de 15 puntos y tenemos la última palabra, que es sustraer. Aquí en sustraer tenemos un error de las grafías. Antónimo. Bueno, ya lo hemos solucionado. Ahí está. Una de las opciones puede ser acumular, puede ser saturar, ¿no? Entonces, mientras vamos corrigiendo, como les decía, tiene un valor de 15 puntos cada antónimo, ¿no? Entonces tiene 5 opciones para ir respondiendo. Y así, hasta que tenga una opción de... La última pregunta dice, no es una pregunta en la cual el estudiante tiene que responder indicando: menciona en cuál de los razonamientos verbales tuviste mayor dificultad. Puede ser en los sinónimos o en los antónimos, ¿no? Entonces tiene que argumentar, ¿no? En cuál de esos tuvo dificultad en encontrar la respuesta correcta, ¿no? En las opciones que se van presentando. Es así que con estas aclaraciones estamos ya concluyendo lo que es el razonamiento verbal, en este caso con los 2 temas de sinónimos y antónimos. En una siguiente sesión estaremos viendo lo que son las analogías y también las oraciones incompletas y la comprensión lectora, ¿no? Esperemos que hayamos aprendido algo y será hasta una próxima oportunidad.